A ver si se acuerdan algo de la clase pasada. ¿Qué les quedó en la mente, en la cabeza, en la memoria, en la emoción de la clase pasada con respecto a esto? ¿Se entendió más o menos la idea principal Yo entendí que tiene como una relación también con las partes energéticas del cuerpo el mapa, del cuerpo de cada uno? del cuerpo de cada uno, claro. Sí, claro. Como hemos visto, hay muchos fractales que se dan en el microcosmos y en el macrocosmos. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, lo que se da en lo pequeño también se da en lo grande. Esos son axiomas herméticos. Pero a grandes rasgos, ¿qué sería? ¿Cómo podríamos definir el árbol de la vida de los 10 sefirot? Si alguien le pregunta a uno de ustedes, oye, ¿tú sabes lo que es el árbol de la vida? De los sefirot, esas cosas como que estudian los judíos, ¿qué es lo que primero se les vendría a la mente? Ya, luz, rápido. ¿Qué es lo que se te viene? em, que son las emociones que tienen que ver con los chakras, pero que, a ver, es difícil explicarlo, pero entiendo que así como uno va avanzando en su conocimiento y en su camino espiritual, estos afectan a diferentes eh, centros energéticos, más bien llamados chakras, ¿ya? ¿Ya? Y y ahí uno va avanzando en el camino espiritual, llamémoslo así, a medida que se va conociendo y va dominando estas emociones, estos sentimientos y que afectan los cuerpos, el cuerpo etérico, el cuerpo álmico, los siete cuerpos. ¿Ya? Gracias. Eduardo, ¿qué es el árbol de la vida, los 10 sefirotes? Es que a mí me quedó como muy en la mente las comparaciones, por ejemplo, con la triada del Espíritu Santo, los tres que nos enseñan en la religión, que venían siendo como los tres de arriba, y me imagino que uno tendrá que ir como despertando, como Claro, dice ella, es las partes energéticas para ir entendiendo los demás, pero no sé, como que eso es solo lo que me acuerdo más. claro. Lo que yo les pido es qué es, más Ah, ya. que, más que lo que deberíamos hacer. ¿Qué Es es? que es como el esquema central de la Pero Cábala, que está dividido como en jerarquías desde Dios, arcángeles. Es la teoría central de la Cábala. Claro, esa es como la respuesta más acertada en el sentido de la pregunta, que la pregunta es, ¿qué es más que qué es lo que sí, sí. podríamos hacer con eso? ¿Para qué sirve? Más que el para qué. Por eso es bueno que estas clases queden y al que le interesa el tema, que las vuelva a repasar, porque solamente de esa manera uno va internalizando la enseñanza que se va dando acá. Miren, yo sé que hemos estado harto tiempo y estamos viendo siempre como los fundamentos de un tema, como las bases, lo básico para recién introducirse en el conocimiento. Pero quizá va a llegar el día que vamos a ir más allá y dándole un fin práctico, porque la cábala es toda una escuela, es toda una tradición, es todo un conocimiento que obviamente es teórico, filosófico,
abstracto, pero después se lleva a la práctica. Ese es el sentido de todo el conocimiento. El conocimiento sin práctica realmente no tiene, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Algo que no sirve para uno solamente queda recluido en la mente como intelectualidad. Es como un músculo. Y si no se mueve ese músculo, bueno, no hay avance en nada. No hay desarrollo. ¿Qué hacen los estudiantes de Cábala? Después empiezan a, como digo, darle una función práctica. Ya, la Cábala, este árbol de la vida, que es uno de los fundamentos esenciales de la Cábala, es la constitución del universo. A alguien se le ocurrió dibujar de una manera simbólica, que corresponde también a la geometría sagrada, cómo está constituido el universo. Y como nosotros somos un microuniverso, también está eso contenido en nuestro ser y en todos los seres, desde la materia hasta lo más alto, lo más exaltado, hasta el aspecto espiritual. ¿Y cómo se creó este universo? Cuando hablo de universo hablamos del todo, hablamos de la realidad, hablamos del mundo. Son muchos conceptos que pueden ser sinónimos. Hoy, ¿cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó el universo? ¿Cómo fuimos creados nosotros? Bueno, se creó por emanación. Hay un dicho en Cábala que es como una especie de guitarra. Cuando uno toca la guitarra, aparecen notas y aparece una melodía. Y la melodía emana de la guitarra. Bueno, ¿esa música está separada de la guitarra o es parte de la guitarra? ¿Se puede separar? Ya hay una inteligencia divina que es el origen de donde todo se crea, que empezó a emanar. De ahí empezó a emanar la creación y se empezaron a formar una serie de mundos, de dimensiones, de planos, de universos, y esos son Binak, Chokmak, Geburah, Chesed, Tiferet, Hod, Nexat, Yesod, hasta llegar a la materia, lo más denso, Malkut, el reino. La parte física, este mundo material, es el reino, el basamento. Y los que estudian Cábala, hay unos libros, el Zohar, el Sefer Yezirat, que es súper interesante estudiarlo y después ver videos de personas que explican la Cábala y hacen meditaciones con la Cábala, hacen ejercicios prácticos, hay grupos de estudio. ¿Por qué? Porque estos sefirot, estas emanaciones, cada uno tiene una cualidad, una energía, una conciencia, una información. Y uno se puede compenetrar en cada uno de estas emanaciones y recibir esta energía, recibir esta información y este cambio de conciencia. Por eso, si somos carentes de amor, podemos meditar, conectarnos, invocar, fusionarnos con aspectos sefiróticos que están en relación con el amor. Aquí dice Chesed, amor. Geburah, justicia.
si nos falta firmeza de carácter, si nos falta ser justos, si nos falta ser asertivos, si nos falta poner límites, si nos cuesta educar a los hijos en cuanto a eso mismo, poner límites. Bueno, ahí está Jeburá, justicia. Y todo tiene que estar en perfecto equilibrio, porque cuando solamente uno está muy marcado con un aspecto, hay desequilibrio. Y el desequilibrio trae más conflictos que obviamente cuando las cosas están en armonía. Por eso, por emanación, la divinidad creó esta realidad, creó el universo, creó todo lo que existe en sus diferentes planos de energía y de conciencia, y los que están más cercanos a creación son más exaltados en ese sentido hasta llegar al reino. Y también se dice en Cábala que Malkut, que es el reino, cuerpo físico, materia, es para reinar. Y observemos si nosotros estamos reinando en esta tierra. ¿Somos reyes de esta realidad? ¿O somos mendigos, somos esclavos, somos zombies, somos lo que podemos ser? Recordemos que Jesucristo dijo, sois reyes y sacerdotes. Claro, en esencia, en lo que estamos constituidos espiritualmente, obvio. Pero hemos hablado muchas veces acá que estamos en un sueño, y ese sueño para muchos es una pesadilla y tiene muchas facetas en toda la gente, un sueño distinto, con distintos personajes, distintas realidades, distintos estados de conciencia, y aquí en este reino físico, en este mundo hay de todo. Alguien también dice por ahí que aquí existen todas las realidades posibles, todas juntas, y que incluso también el proyecto es que todas las razas cósmicas lleguen aquí. Todos están llegando acá. Por eso hay genes reptilianos, genes pleyadianos, genes arturianos, genes em, draconianos, genes de todo tipo, sirianos, todos están aquí mezclándose. Ahora, ¿cuál es el proyecto? ¿Por qué esa mezcla? Porque se quiere formar el gran ser cósmico donde están todas las razas integradas en un solo ser. Es una nueva reintegración para volver al origen, todo reintegrado y todo formado. Entonces hay un proyecto de un ser que integra todo y absorbe la sabiduría de todos, de todo y de todos. Entonces es un tremendo proyecto que tiene sus críticos, sus rebeldes que no entienden ni tampoco les interesa pertenecer a ese proyecto. Bueno, hay de todo acá. Pero como, pero como estamos en un estado de conciencia que todavía no entendemos ese propósito, por eso que hay tantos conflictos, tantas diferencias, todos nos comparamos con los demás, las razas, no aceptamos la diferencia, guerra, todos luchan por sus creencias distintas, porque uno tiene la piel de otro color, porque uno vive en otro, tiene otras costumbres. Bueno, aquí la diferencia está en conflicto y en guerra y oposición permanente. Cuesta mucho integrarse en armonía, pero ese es el propósito, la integración en armonía de todos los seres. Cuando se logre eso en este planeta, en este plano, se va a poder nuevamente a ingresar en armonía, en sanación,
en poder y sabiduría por los siglos de los siglos, a todas esas dimensiones del universo po, que se ven muy lejanas. Eduardo, te iba a decir algo, te escuché. Que lo que estabas diciendo es como una especie de globalismo, pero a nivel universal. Claro, claro. Miren, para no confundirlo con la teoría de la conspiración del globalismo, Claro, claro. para no confundirlo, el globalismo ese de la teoría de la conspiración es un globalismo social a la fuerza, forzado, desordenado para producir caos. ¿Por qué? Porque la integración, la verdadera integración es desde la identidad de cada uno, sin perder la identidad. Esa es la verdadera integración. O sea, los genes pleyadianos con los genes arturianos no se van a mezclar y se va a crear una sopa eh, sin contenido, todo mezclado y con una especie de confusión absurda. No, todo se va a integrar de manera armónica sin perder la información de cada identidad y de cada conciencia cósmica. Ya, el verdadero globalismo es cuando todos los pueblos mantienen su identidad, ahora una identidad real y verdadera y profunda, son raíces espirituales, no es la empanada, las banderas, que el color del traje de la policía, todo eso es forma y eso puede ir mutando porque la forma puede mutar, incluso en la naturaleza, toda la forma muta. Imagínense que los cuerpos mutan. Ya no somos los cavernícolas de antes, el cuerpo, las distintas especies se van adaptando, el cuerpo muta, toda la forma muta. El contenido es esencial, por ejemplo, de cierta identidad, es lo que se debe mantener. Y los pueblos, manteniendo su identidad, sus raíces culturales, sus saberes ancestrales, sus conocimientos, se pueden integrar con otros. Sí, pero manteniendo esa identidad y en armonía. Lo demás es como conquista, eh, saqueo, confusión, caos, mezcla, eh, usurpación. Eso no, eso es un globalismo creado maquiavélicamente para que los pueblos pierdan identidad y pierdan soberanía. Y ya uno no sepa quién es, de dónde viene, nada. Y así te pueden controlar. Ese es otro tema. Entonces, es igual que la globalización es inevitable. Cuando apareció Internet, es inevitable que haya globalización, porque uno se puede hacer amigo de un chino, de un alemán, incluso hay parejas que se conocen virtualmente, después uno viaja. Hay globalización uno sabe lo que ocurre en el otro extremo del mundo. Hay una guerra en otro extremo y todos se enteran y pueden hacer causa común. Eso es globalización. Pero se puede hacer de una manera consciente, armónica. Claro que sí. O de una manera inconsciente, caótica, que produce conflictos. O sea, miren, aquí nos salimos con lo que dijo Eduardo, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Pero que uno de repente vea Francia, París, que está lleno de musulmanes y las calles hay un tremendo caos. eh, Da pena porque cada pueblo tiene su riqueza en lo que puede aportar a otro, ¿no? Cuando se va perdiendo lo que, lo que las raíces de cada nación, de cada cultura. Es triste eso.
Bueno, pero volviendo a esto, ese es el sentido del árbol de la vida. En estos textos cabalísticos incluso se dice que Dios, cómo empezó a crear el universo, también se habla de la creación del mundo. Ahí hay un tema polémico que a veces yo lo he nombrado, que muchos dicen que la creación de este mundo no es en armonía con este árbol de la vida, que ahí es un proyecto bastante polémico en la creación, ¿ya? Pero ese es otro tema. La cosa es que, pero ¿cómo se crea todo? Independiente del motivo, se crea con un conocimiento de manifestación, de creación. ¿Cómo se crea? Es interesante que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se crean las cosas? ¿Qué hizo Dios para crear todo? El universo, las dimensiones. Bueno, ya a nivel filosófico, abstracto, simbólico, pero también real, los libros hablan. Dicen que nacieron las letras. Dios usó el verbo para crear. Por eso las letras y el lenguaje tienen un poder increíble porque el lenguaje crea realidad, manifiesta. Las letras de hebreas, del vocabulario, cada una tiene atributos. Yo no me las he estudiado todas, pero me he estado metiendo en el tema. Cada letra, y hay meditaciones que con cada letra. Por ejemplo, Bet, que es la segunda letra, primero es Aleph. Aleph representa lo que es arriba es abajo, representa la unidad, representa el micro y el macrocosmos, representa el uno, representa donde nace todo, la idea primordial, el mago que empieza a visualizar con una idea para crear algo. Después viene la manifestación Bet, que es el número 2, que es femenino, y Bet está relacionado con la prosperidad, porque cuando ya se crea la dualidad, eso es eh, manifestar todas las riquezas de la manifestación de los reinos. Entonces, hay unas meditaciones que hacen los cabalísticos, los judíos que también usan este conocimiento, y por eso ellos, esa, esa raza, ¿para qué estamos con cosas? Maneja muy bien la prosperidad económica, el dinero, la riqueza, está muy ligada a ese pueblo, a esa cultura, a esa raza, porque Sí, en el trasfondo ellos usan este conocimiento. sí, disculpa, recuerda, Miguel, que yo he trabajado 4 años Ah, sí, y justamente hago referencia a lo que tú mencionas, que efectivamente son prósperos y son sumamente entregados al poder divino y Dios es primero ante todo, desde que amanecen es la entrega, entonces cumple muy bien con lo que indica el árbol, ¿no? claro. Y las otras letras son las 22 principales. Bueno, en el fondo son la base. Cada una tiene un atributo. ¿Y qué hacen? Bueno, se la ponen de talismanes o agarran una carta, la andan llevando, meditan, se concentran, hacen oraciones con respecto a todos estos atributos. Y están también los números. Dios creó con números. Los números se dice que son entidades vivientes. Las letras son entidades vivientes. No son algo muerto. El número tiene conciencia, energía, vibración, frecuencia. Por eso existe la numerología que deviene de la cábala. La cábala son todos los códigos de sonidos, colores, atributos, números, letras, lenguaje con que se crea la realidad. Esa es la cábala. Se puede usar para bien o para mal, para hacerlo en simple. Como Por como el eso 11 de septiembre.
Por eso que en todas las, claro, todas las culturas, Mm. sí, pues el 11 se ocupa, pero mucho, mucho, mucho. El tarot es cábala. Los 22 letras hebreas están absolutamente relacionadas con los 22 arcanos del tarot. Son lo mismo. Por eso que en todas las culturas hay una religiosidad exotérica para la masa. Aquí no me gusta usar mucho esa palabra, pero para los dormidos, para controlar a la masa, porque siempre en las culturas espirituales, en las religiones, se dice que hay una masa que no se le puede dar el conocimiento real y verdadero porque lo usarían mal, porque les falta evolución, les falta conciencia. Entonces, es como lanzar piedras preciosas a los cerdos. Incluso eso creo que lo dijo hasta Jesús, que Efectivamente. en sí hay algo de verdad. Hay algo de verdad en eso, porque todo se necesita una preparación progresiva. La gente tiene que ir aprendiendo esto y tiene que irla encarnando con mérito también. No es llegar a hoy, aquí está. Bueno, entonces está esa parte esotérica, exotérica, está la otra parte interna, y está la parte oscura y está la parte, podemos decir, luminosa, trascendente, divina, real y verdadera. De ahí que en el judaísmo también el cabalista, la cábala es la parte interna, la parte pura, es la espiritualidad del judaísmo. Grandes maestros de luz hay ahí. Pero también está la otra contraparte, la que reina, o sea, todos están trabajando con el dinero y todo, pero hay usura, de ahí nace la usura, los bancos, el endeudamiento, el control de la población, o sea, el sionismo. El sionismo es un aspecto de súper oscuro que en este momento domina, controla y vive del endeudamiento y de empobrecer pueblos y de saquear sus recursos naturales. Pero también, como les digo, está la otra parte interna de luz. Eso también lo vemos en el cristianismo. En el cristianismo está eh, el gnosticismo en el sentido de los evangelios apócrifos, que son realmente las enseñanzas de Jesús puras, real y verdadera. Y está el Vaticano, ya con bancos, con negocio de armas, manteniendo a la gente dormida, controlándola a través del miedo, de la sumisión, del pecado, bla, bla, bla. Y eso lo encontramos en todo. En todo, ¿para qué decir el Islam? El Islam también tiene su parte mística, pura, donde están los sufis. Los sufis son verdaderos maestros de conocimiento. Pero está el islamismo, los terroristas, eh, la intifada y todo eso. Por eso tenemos que ver en cada aspecto, área de la vida, está la sombra, la oscuridad, está la luz, está la esencia. Y la esencia es el conocimiento y se puede usar en un sentido o en otro. Pero, ¿quiénes son los que tienen poder? Los que lo conocen y lo usan. Ahí está la diferencia. Los otros, el resto de la gente, trabaja en lo que ve, en lo que siente, en lo que percibe, se saca la mugre, se sacrifica, pero no se facilita las cosas yendo a un conocimiento más profundo, más consciente, más energético. Incluso mágico, si esto también es magia. Los 11 pasos de la magia de París tiene que ver con estos 10 sefirotes y el onceavo que está oculto. Porque recordemos que hay un onceavo sefirote que aquí no lo ponen, que se llama Dat, que es el conocimiento y que está en todos lados,
porque el conocimiento está en todo. Entonces, esa es la esencia del árbol de la vida. Para que después el interesado busque meditaciones, busque prácticas con la cábala, porque cuando hay buena intención y se ocupa de manera correcta, solo produce un bien para uno y para los demás. Así que si alguien quiere hacer un comentario con respecto a esta antesala, a este repaso, ahora es porque vamos a pasar al otro tema. Nadie. Y ahora vamos a introducirnos en este tema que, como les digo, también es para ir metiéndose en ciertos conceptos esotéricos con respecto a los misterios de la vida y de la muerte. Bueno, este PowerPoint, este PDF, mejor dicho, viene de una escuela. Yo no le hice ningún cambio porque, ¿para qué? Asociación Náutica de Estudio Antropológico de Ciencias, ya. Este es una agrupación de la Gnosis latinoamericana. Así que aquí vamos a ver ciertos conceptos con respecto a esa escuela, a ese enfoque. Y cada uno ahí puede tener también su opinión. Pero sí mantiene una esencia, como siempre yo digo, del conocimiento universal, de la filosofía perenne, que está en las principales culturas y saberes ancestrales. Los misterios de la vida y de la muerte, aquí dice cómo podemos investigar por sí mismos, por experiencia mística y directa, lo que es, lo que hay más allá de la muerte. ¿Nosotros podemos saber lo que hay más allá de la muerte? Sí, se puede. Es un conocimiento que se puede adquirir en los planos astrales, en los registros akáshicos, también con las regresiones. Hay gente que se ha sometido a regresiones y ha tenido recuerdos vívidos de experiencias con la muerte y también con otros planos, después de que desencarnaron en alguna vida. Por eso es un conocimiento que no es necesario estrictamente que uno lo reciba a la hora de morir. Además que el concepto muerte es algo que va más allá a cuando el cuerpo deja de funcionar. La muerte es un continuo, es algo que está ocurriendo siempre, ya que vida y muerte son lo mismo, son dos aspectos, dos manifestaciones de una sola realidad, y no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Es como la respiración. ¿Cuál sería la vida cuando uno inhala? ¿Cuál sería la muerte cuando uno exhala? Y todo el universo exhala y también inspira. Todo. Por eso, todo es un palpitar, todo es una vibración, todo es un nacer y un morir eternamente. Aquí yo estoy hablando en el sentido de el ritmo de la vibración de toda la energía del universo, que se le puede llamar vida y muerte. Pero todos entendemos más o menos la muerte en el sentido clásico, que es cuando desencarnamos. El rayo de la muerte conecta al fenómeno muerte con el fenómeno nacimiento. El rayo de la muerte origina tensiones eléctricas muy distintas y cierta nota clave
que tiene el poder determinante de combinar los genes dentro del huevo fecundo. El rayo de la muerte reduce al organismo humano a sus elementos fundamentales. La muerte es una operación matemática, una resta de quebrados donde después de hecha la operación solo quedan los valores. Bueno, aquí está hablando de que hay un rayo de la muerte. ¿Qué significa esto? Podemos imaginarnos. Incluso se dice que la muerte de cada uno ya está escrita. Y cuando a uno le toca, es ahora, uno recibe como un rayo cósmico, ¿ya? Y ese rayo hace y produce la desencarnación. Pero eso está absolutamente ligado al nacimiento. Recordemos que aquí hablamos de que hay multiuniversos y que en otros planos el tiempo y el espacio son relativos y en una realidad uno está muriendo y está naciendo inmediatamente a través de la reencarnación en otro ser y también está viviendo una experiencia post-mortem que puede ser en ciertos reinos un buen tiempo, reinos de depuración. Todo eso puede estar ocurriendo en un mismo instante, naciendo, muriendo, todas las vidas, incluso viviéndose todas las vidas que se ha vivido, viviendo una retrospección post-mortem después de que uno desencarna, todo eso en un instante. Por eso es que no hay que confundirse y no hay que pensar en el tiempo lineal. Bueno, ¿cómo ya están naciendo? Unos dicen que uno de repente se va a una especie de purgatorio, uno purga, uno revisa su vida, uno se encuentra con seres queridos, con maestros, a uno lo llevan a unos hospitales de luz, incluso le van sanando sus cuerpos energéticos, hay una reestructuración y después uno desencarna. Y como aquí dicen que uno muere y nace inmediatamente, bueno, no hay que pensarlo en tiempo lineal, sino que en dimensiones donde la eternidad es la realidad. Y es una operación matemática. Estuvimos hablando del árbol de la vida, que todo está construido con números, códigos, geometría, sonidos, colores, vibración, letras. Así se construye todo. Bueno, la muerte también es una operación matemática. Ahí hay puros códigos. Y cuando todo eso es como esta máquina tragamoneda, cuando todos esos códigos dan un mismo número, bueno, le tocó, listo. Cuando todos esos números dan, tiene que tener un hijo, tiene un hijo. Cuando todos esos números tiene que nacer, nacen. Cuando hay una confabulación de todos estos números y dan un código X, bueno, el código de la muerte, el código del nacimiento, el código de tener hijo, el código de dar un salto cuántico, todos esos son códigos. Cuando se producen, ocurre. Bueno, otra cosa interesante aquí dice que después de esta operación solo quedan los valores. O sea, ¿qué es lo que queda después de la muerte? Valores. Otra clave. Ya cuando hagamos un repaso, ustedes pueden anotar ahí. Yo sé que nadie anota, o casi nadie, en un cuadernito. ¿Qué queda después de la muerte? Los valores. Ahora habría que estudiar qué significa valores, matemática, economía. Ya, el cuerpo no queda, el cuerpo se desintegra, el cuerpo se recicla, la energía también, la personalidad con el tiempo, todos se olvidan de uno,
Las nuevas generaciones ya ni saben quién fue uno, a menos de que uno haya dejado una obra. Las obras son eternas, las grandes obras quedan en la historia, pero lo O que una herencia. no, después se acaba igual. Pero las peleas son monumentales. Pero interesante que quedan los valores. A ver, la muerte en diversas culturas. Al revisar antiguas culturas como la egipcia, la tibetana, la azteca, la maya, por ejemplo, observamos que son culturas que podríamos denominar funerarias. Todo en esas culturas estaba orientado hacia la vida ultraterrena. Podríamos decir que se preparaban en vida para la muerte. Esto es cierto. Todas estas culturas, grandes culturas de sabiduría egipcia, tibetana, la azteca, los mayas, la India, todo, se basaban mucho en este misterio de la vida y de la muerte. Y hablan mucho de los dioses del inframundo, de todas estas preparaciones de rituales funerarios, de momias y todo lo que tiene que ver con este proceso de la muerte. ¿Ya? ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque ahí había una sabiduría, un conocimiento, y eso es lo que estamos aquí pretendiendo entender. Miren, y muchos usaban estas figuras que representan la muerte, calaveras, unos seres del inframundo bien feos, ya que eran verdaderos dioses que tenían la misión de depurar el alma, de reciclar el alma. Una vez yo hablé de la relación que tiene el inframundo con los intestinos. En el intestino nosotros tenemos verdaderas alimañas, verdaderos seres que tienen un aspecto bastante feos, según los cánones estéticos, ¿ya? Microbios, parásitos, y que están ahí para reciclar todo lo que es un desecho, lo que no son los nutrientes más sutiles que alimentan y fortalecen el cuerpo humano. Incluso todos los alimentos tienen una energía vital y eso se rescata, pero lo demás se tiene que mandar a estos mundos infiernos que están en nuestro intestino y después eso es expulsado. Y eso es reciclado por la tierra, por la madre tierra. Por eso que ese sistema digestivo en sus aspectos más densos corresponden a esos mundos llamados infiernos, es que es donde todo se depura, todo se transforma ahí en la base. Y la calavera representa la muerte. Los filósofos tenían una imagen que era una calavera que abajo le ponían memento mori. Hay rituales con los esqueletos, con los masones. Los masones tienen en sus templos esqueletos. Y bueno, los aztecas tenían muchas figuras de calaveras, los egipcios, todo eso, todo ello. ¿Por qué? Porque ellos querían relacionarse armoniosamente con la muerte para tener un buen morir y también para aplicar la muerte mística. La muerte mística es la capacidad, uno, de soltar, de morir en sí mismo, de transformarse, día a día morir y volver a nacer. La muerte representa la muerte del ego, la muerte de las cosas que ya no sirven, de los aspectos obsoletos, de los errores, de los defectos. Bueno, eso tiene que transformarse, tiene que transmutarse y simbólicamente se usaban estas imágenes que representan esa transformación.
Por eso es que se ocupa mucho para películas de terror. Hay mucha gente que está en el mundo de la espiritualidad y de repente no entiende esta simbología. Creen que todo es magia negra, de que todo es oscuro. No, no tiene nada que ver con eso. Incluso esta fiesta antigua de donde viene el Halloween también eran fiestas de depuración, donde se le daba a través del carnaval, se expresaban y se depuraban y los seres se limpiaban de todo. Se le da la oportunidad a los seres, a estos seres que tenían un trabajo específico en la naturaleza, de tener su tiempo, su espacio y su ritual. Y después venía el otro día donde todo eso volvía al orden de nuevo y volvía a la luz. Bueno, aquí sigue con el tema de la muerte en las diversas culturas. Aquí hay unos libros que son verdaderos clásicos que relatan el proceso de la muerte de todos los seres, qué es lo que ocurre ahí, qué proceso vive cada alma a la hora de desencarnar. Uno de ellos es el libro egipcio de los muertos, otro el libro tibetano de los muertos, el bardo Todol. Aquí hay una imagen de los mayas, yo creo, de los mayas o aztecas, yo creo que por ahí va. Y estas imágenes de calaveras que yo hablaba, aquí en la cultura tibetana. Así que también son libros recomendados, son súper interesantes, están en todos lados, el libro egipcio de los muertos y el libro tibetano también de los muertos. Bueno, aquí dice una reflexión en diversas culturas. Por el contrario, en nuestra cultura occidental nos resistimos, tememos y nos resulta insoportable la idea de la muerte. Tanto los que creen en una vida ulterior, en un más allá, o en un retorno más acá, en otro cuerpo. O sea, tanto los que dicen que hay una sola vida y después hay una vida más allá, en otro plano, con los que creen en la reencarnación. También los que creen, como los cristianos, en la vida eterna, en los cielos, después de la muerte. Todos paradójicamente se resisten a morir. Si el amor implica ir a los cielos y unirse a Dios, ¿de dónde pues este temor? En esto hay algo de incongruencia debería decir. Hay algo incongruente. Aquí está reflexionando que mucha gente dice que cuando se va a morir, se va a unir con Dios en los cielos, pero sienten un temor, un terror, un pavor extraordinario a la muerte. Y aquí está diciendo en esta reflexión que eso es una incongruencia. Bueno, también hay que entender que uno tiene un instinto de conservación, un instinto de supervivencia y que ese instinto también es un programa que está inserto en el organismo y que es bastante fuerte y que funciona más allá de las creencias. Aquí aparece un experto como el doctor Raymond Moody Jr. en su libro Vida después de la vida. Hace un interesantísimo análisis de las dificultades que conlleva hablar de la muerte, mencionando entre ellas las diferencias emocionales, mentales y sociales, las traumáticas de enfrentarse con la propia al evocarla hablando de ella,
y la de la naturaleza del lenguaje al comprender que en su mayor parte las palabras del lenguaje humano aluden a cosas que hemos experimentado con los sentidos físicos. Aquí está hablando de las asociaciones, diferencias mentales y sociales que tienen que ver con esta temática. La muerte en sí misma y lo que hay después de ella es algo que recae más allá de la experiencia, meramente física o tridimensional, y en consecuencia nuestra terminología es inadecuada para expresar lo que solo la conciencia despierta puede capturar o aprender. Bueno, en simple, esto dice que solamente viviendo la experiencia y que solo al tener una conciencia despierta podemos aprender y capturar lo que significa este proceso, que va más allá de lo físico y tridimensional. Aquí sale el maestro Samael, un maestro gnóstico que ya desencarnó y que hizo su obra en Latinoamérica y también en algunos lugares de Europa, y dice, la observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que a las gentes no les interesa saber cuál es realmente el profundo significado de la muerte. A las gentes solo le interesa continuar en el más allá, y eso es todo. Muchas personas desean continuar mediante los bienes materiales, el prestigio, la familia, las creencias, las ideas, los hijos, etcétera. Bueno, está diciendo que se quiere preservar la vida a través de cosas tan básicas como bienes materiales, prestigio, familia, hijos, ideas y creencias. De esa manera se quiere prolongar la vida, porque obviamente no se puede hacer a través del mismo cuerpo y de la misma personalidad. Es como un mecanismo de la mente que desea mantener su personalidad, su apellido, su prestigio, su herencia a través de estas cosas aquí descritas. Otra máscara más del ego, Claro, pienso yo. claro que sí. Y aquí para terminar ya esta sesión, esta clase, y después vamos a continuar con el tema, dice, sin embargo, cuando las multitudes comprenden que cualquier tipo de continuidad psicológica es apenas un sueño, es algo vano, efímero, inestable, se sienten entonces sin garantías, se sienten inseguros, se espantan, se horrorizan, se llenan de infinito terror. Cuando llegan a entender que todo eso también es vano, efímero, inestable y que también eso se va a disolver, bueno, ahí uno se enfrenta al vacío existencial de la no existencia, de que todo lo que yo creo ser, lo que concibo, con lo que estoy identificado, todo eso va a desaparecer. Solamente con un conocimiento más trascendente y que incluso con experiencias de otro tipo, de otra naturaleza, en los reinos espiritual, es cuando uno va adquiriendo
otra certeza y otra conciencia al respecto. Y ya ese terror infinito, como dice acá, se va menguando, se va acabando. No quieren comprender las pobres gentes que todo lo que continúa se desenvuelve en el tiempo, que todo lo que continúa se vuelve mecanicista, rutinario, aburridor y que finalmente decae. El temor a dejar de existir solo desaparece cuando nos hacemos plenamente conscientes del profundo significado de la muerte. Bueno, esta introducción con respecto a este tema lo dejamos por ahora aquí para no abrumar. Y si quieren hacer algún comentario o aporte o pregunta con respecto a esto, que hablen o callen para siempre. Miguel, una vez comentaban en una de las charlas de allá de los Krishna que en la medida que la persona más se oponía a la muerte o más miedo tenía y todo ese pánico, el proceso era mucho más doloroso. ¿Es cierto eso? Es que claro, porque toda la resistencia alimenta lo que se resiste. Eso es una clave que, por ejemplo, me recuerda a Jung, una clave célebre de Jung que dice, todo lo que resistes persiste. Y eso lo puedes extrapolar a cualquier aspecto. Y si uno se resiste a la muerte, a lo inevitable, esa resistencia solamente te va a producir conflicto y dolor. Es tan simple como Lo eso. mismo ocurre con, lo mismo, disculpa Miguel, lo mismo ocurre con la evasión, que por ejemplo, evasión desde el miedo también, producto del miedo, prefiero evadirlo y después si los pilla, por ejemplo, no sé, un accidente, también es más compleja la transición, La ¿puede ser? evasión. Es que Sí, la evasión desde el no querer hablar del tema, desde, desde vivir en automático, porque una cosa es, hay gente que lo habla, o sea, conozco personas que lo hablan y, ay, no, igual me da miedo, ¿y cómo será? Entonces saben que está presente, pero tienen un miedo profundo, como hay gente que simplemente evita hablarlo. Claro, no sabemos a nivel de conciencia cómo lo sobrelleva. Yo lo digo porque por mi papá, por ejemplo, mi papá era así, mi papá lo evadía y nunca lo tocaba. Él era un picaflor eternamente y de repente, ¡puf!, murió en un accidente. Y también es complejo eso, porque él vivía siendo un adulto niño y lo evadía. Entonces también ese es como otro escenario, ¿no? yo diría que la evasión es otra forma de resistirse a algo. Y Ah, ya, ya, ya. Se llega al mismo cauce. es que la evasión también no puede ser eterna porque llega un momento que el universo te hace enfrentarte a lo que tú evades de un solo porrazo. Uno no puede estar evadiendo todo eternamente algo. Puede durar un tiempo, pero todo llega un momento que se cae. Todo llega un momento que tú eres enfrentado a lo que evades y no hay escapatoria. ¿Ya? Sí. El Entonces, complejo está en que después, en que ninguno o son mínimos los casos que logran trascender previo a la muerte, sino que suelen trascender después de ya haber muerto. mira, la trascendencia es un concepto que tiene muchos niveles, niveles de conciencia y es a través de un proceso consciente de trabajo interior, pero también hay ciertas trascendencias que se dan de acuerdo
al mecanismo inteligente del universo. El solo hecho de morir ya es una especie de trascendencia. Aunque tú no hayas hecho esa trascendencia consciente, no hayas hecho un trabajo interno muy potente, muy desarrollado, no, el solo hecho de desencarnar, tú vives una experiencia de trascendencia. Es como la muerte en sí misma también es como un regalo, porque tu alma, tu esencia, que vive en unas dimensiones, que también está en unas dimensiones donde hay más libertad, más expansión, más conocimiento, más comprensión, más sensibilidad, está en cierto modo atrapada en un cuerpo físico bastante limitado y sometido a una serie de condicionamientos de todo tipo, cansancio, programas, instintos, dolores, eh, pucha, para ir a algún lugar tenéis que caminar, bueno, todo eso. Y la muerte te libera en cierto modo de eso y vuelves a un estado más esencial, más real, más de acuerdo a tu verdadera naturaleza. Y eso en el fondo es una trascendencia. Y cualquier persona haya tenido la vida que haya tenido, en cierto modo recibe un aprendizaje, recibe un reciclaje, recibe un reseteo y también evoluciona en el nivel que sea. Porque vivió este juego, vivió esta experiencia y haya sido como haya sido, terminó. Y ahí viene un resultado. Sí, ¿Eso hasta, va a ser tema de próximas clases o no, Miguel? sí, claro, Ah, ya, porque fabuloso. este PowerPoint no lo hemos terminado. Ya. Oye, Miguel, yo te Sí, quería preguntar otra cosa, pero del mismo tema. Mencionaste a un caballero ahí que se llama Samael. sí. Y yo he escuchado que Samael era el nombre del demonio. ¿Es así o no? Samael es una jerarquía angélica que se rebeló contra el plan de evolución en este planeta, junto con otros, con Lucifer y todo eso, y hubo una guerra cósmica y Samael, junto con esos seres, fueron derrotados. En el fondo es un ángel caído, pero recuerden que vino el Cristo bajó a los infiernos y rescató a muchos seres, y muchos seres volvieron a rectificar, y Samael es uno de estos seres que está de nuevo recuperando su ser angelical. Tus alitas. Ah, ya, perfecto. Por eso yo digo, la mayoría de los maestros que tienen carne y hueso aquí, si ustedes quieren verlo como seres perfectos, divinos, no, esos no están aquí. Ningún maestro con carne y hueso es un ser divino, perfecto. No, por algo está aquí, por algo está. Claro, Entonces, si es todos están. perfecto y no necesita este cuerpo, ya no necesita trabajar nada, no necesita enfrentarse a nada. Pero eso no significa que esté alejado de nosotros porque igual en su inmenso amor igual nos quieren ayudar. Sí, pero aquí estamos Yo lo hablando, estoy claro, estamos hablando que todos los maestros, aquí nos vamos a ir en un tema muy profundo. Los maestros ya conservan su estado divinal, como nosotros. Nosotros conservamos nuestro yo divino impecable. Nunca le ha pasado nada, nunca ha sido amenazado de nada, nunca ha sido quemado, nunca ha sido muerto, nada. Pero los maestros tienen un bodhisattva y los bodhisattvas son los que viven esos procesos.
Los bodhisattvas viven los procesos. Eso es como el maestro aquí en la tierra. Y el maestro aquí en la tierra tiene yoes, tiene sombra, tiene defectos, tiene pruebas, tiene tentaciones. La única diferencia es que ellos siguen el juego y lo van superando. El verdadero maestro se cae y se levanta. Comete un error, aprende, se conoce. Esa es la diferencia. Y ese es el camino y esa es su enseñanza. No es pura perfección. Es, soy igual que ustedes, tengo el mismo ego. Incluso mi ego puede ser más dañino porque soy maestro y hay gente que me escucha. Y cuando me mando un condoro, mucha gente sale dañada. Y cuando me agarro la sombra, engaño a muchos. Pero después rectifico. Aprendo, voy aprendiendo de mis errores. Por eso que en la escritura sale simbólicamente que Jesús se cayó 3 veces con la cruz cuando iba en su vía crucis. ¿Qué significa que se caiga Jesús? Se cayó al suelo. Eso representa que Jesús también tuvo sus caídas. Y tentaciones. Sí, sí, yo al preguntarte si Samael era, había sido un demonio, no estoy juzgando a este otro Samael, esa coincidencia de nombre, porque en realidad juzgar a otra persona, sea maestro, no sea maestro, sea el vecino, sea quien sea, no tiene sentido en nuestras vidas, porque cada uno está haciendo su camino. Sí, es un tema complejo porque hay que verlo en su justo mérito. Por ejemplo, Gurdjieff escribió las enseñanzas de Bel, creo que se llama, de Belcebú. Hay un libro de Gurdjieff que se llama La enseñanza de Belcebú a su nieto. Y es un ser que se llama Belcebú y es un libro fantástico porque ese ser Belcebú le habla de todas estas cosas, cómo se creó el universo, cómo está qué tiene que hacer la gente para superarse, el estado actual del ser humano, qué proceso está. Y uno dice, ¿y Belcebú no se asocia tanto como al demonio? No, Belcebú también es un ser que vivió un proceso y también ahora está en llana, en llana recuperación. Son seres que se están levantando, están de nuevo alineándose en su propósito divino. Entonces, ellos también tienen que hacer un trabajo de servicio a la humanidad, de dar conocimiento, que lo hacen en ellos mismos y hacia los demás. Así que esto de los nombres también no hay que saber muy bien de qué se trata. Es como Lucifer. Lucifer y Cristo es lo mismo. Mira, Lucifer es la estrella de la mañana. Jesús, El lucero del alma. ya, Jesús en uno de sus pasajes de su evangelio dice, yo soy la estrella de la mañana. O sea, Jesús está diciendo que él tiene el mismo nombre. ¿Qué quiere decir? Lucifer, el lucero de la mañana, Venus, es la estrella, la primera estrella que aparece cuando está atardeciendo. Y esa estrella nos invita al proceso de la noche. Esa estrella, el lucero, nos mete en la oscuridad, nos mete a la noche. Y después, esa misma estrella es la primera que aparece en la mañana. Entonces, esa estrella nos invita a la luz. Son dos extremos de lo mismo. Son dos procesos de lo mismo. Uno, el proceso de ingresar en la oscuridad e iluminar, aprender, rectificar, depurarse, conocerse a sí mismo, e iluminar la sombra que la hace, en este caso, Lucifer, para que uno conozca ese aspecto, y el Cristo después es la luz que nace de ese proceso. Pero lo que yo te estoy hablando aquí es un tema esotérico, es un misterio bastante profundo y que puede romper muchos esquemas, y la gente que no sabe de estos temas puede no entenderlo. Pero hay muchas cosas que aprender. De ahí que
mucha gente no entiende por qué Jesús, estaba hablando de las enseñanzas, ¿por qué bajó a los infiernos? No debería haber sido al cielo de inmediatamente. No, él bajó, estuvo no sé cuántos días en el infierno y subió. Ahí hay un misterio. ¿A qué fue a hacer ahí? ¿No habrá ido a rescatar muchos aspectos de su propia alma que estaban en esos círculos dantescos? ¿No habrá ido a rescatar muchas almas? ¿No habrá ido a rectificar a muchos seres? Su misión era rescatar almas. Bueno, tenía que ir ahí, obvio. Y todo lo que se hace afuera, entre comillas, se hace adentro. Así que era su propio proceso. No hay que verlo en separación. No como la Iglesia Católica dice, no, Jesús nació divino, fue siempre un ser sobrenatural, fue como Superman, lo trataron mal y después se fue. No, si él tuvo que vivir el mismo proceso de cualquier mortal, cualquier mortal. Bueno, amigos, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo miércoles siguiendo este tema. Muchas gracias, Gracias, Miguel. Miguel. Buenas noches a todos. Que estén muy bien todos. Que estén bien. Igual.